Funciones químicas inorgánicas. Vamos a ver temas como son los óxidos, los hidróxidos, los ácidos, las sales y los hidruros. Los compuestos inorgánicos se forman al combinar elementos de la tabla periódica que no tienen carbono, o que si lo tienen, no es su principal elemento. En el primer caso tenemos los óxidos. Los óxidos son un compuesto binario, donde un elemento es el oxígeno con estado de oxidación -2 y el otro elemento es un metal o no metal con estado de oxidación positivo. Ellos se forman cuando los átomos del oxígeno actúan con los átomos de un elemento metálico, formando así el óxido básico, y existen como redes cristalinas. Pero cuando los átomos de oxígeno actúan con elementos no metálicos, forman óxido ácido, y existen como moléculas. Se clasifican en óxidos básicos, que son los que reaccionan con agua para formar bases. Óxidos ácidos, estos reaccionan con el agua, pero en este caso forman ácidos. Óxidos anfóteros, son óxidos que pueden comportarse tanto como ácidos como bases dependiendo de sus condiciones. Los óxidos neutros que no reaccionan significativamente ni con ácidos ni con bases. Los óxidos peróxidos que contienen el ion peróxido y generalmente liberan oxígeno en sus reacciones químicas. Tenemos el óxidos de óxido que contienen el ion superóxido, que es un ion radical. Y por último tenemos los óxidos mixtos. Son compuestos que tienen más de un elemento junto con el oxígeno. ¿Cómo se formulan y cómo se nombran? Para algunos elementos de la tabla periódica, estos cambiarán su raíz latina, como lo son el azufre, el cobre, el estaño, el hierro, el oro y el plomo. Para pasar a su formulación, tenemos un elemento X, que puede ser metal o no metal, y el oxígeno. El oxígeno siempre va con estado de oxidación -2 y el elemento tiene un estado de oxidación N. Para el primer caso, cuando tenemos una valencia, como en este caso es el calcio, si el calcio va a estar con una valencia, tenemos que se nombraría con la siguiente manera. Le anteponemos siempre el prefijo óxido con la terminación ico, entonces sería óxido cálcico. Ahora bien, para cuando tengamos elementos con más de una valencia, como es el caso del hierro, el hierro tiene valencia +2 y +3, como se ve acá. Para el menor de ellos, utilizamos la terminación oso, entonces emplearíamos óxido ferroso. Para el mayor, óxido férrico. Y asimismo para los demás elementos como en el cloro, pues en el cloro ya tendríamos 4 valencias. Entonces, para cada uno de sus electrones hay una terminación diferente. Para el menor usamos esta, para el que le sigue esta, para el que le sigue esta y para el mayor esta, quedando así. El menor teníamos óxido hipocloroso, en el otro tendríamos óxido cloroso, óxido clórico y óxido perclórico. Ahora, la nomenclatura stop, como tenemos la nomenclatura stop, esta se nombra de una manera más simple, y es que primero usamos el prefijo óxido de y entre paréntesis la valencia del elemento, metal o no metal. ¿Cómo quedaría en este caso? Pues entonces tendríamos, para el primero, tendríamos óxido de calcio con esta oxidación 1. Como es 1 no se pone entre paréntesis. Para el hierro, tenemos óxido de hierro, en este caso con 2, y en este caso óxido de hierro con 3, como se ve acá. Y lo mismo para el cloro, óxido de cloro con 1, con 2 electrones, con 5 y con 7. Ahora, para la nomenclatura sistemática, tenemos que primero debemos anteponer el prefijo numérico, mono para 1, di para 2, tri para 3, tetra para 4, penta para 5, hexa para 6, hepta para 7 y así sucesivamente. Entonces, en el primer caso, donde tenemos que el calcio
solo tiene un estado, un electrón, entonces empleamos el siguiente. Acá lo que debemos observar es la acompañante del oxígeno, pues que realmente es la del elemento, pero pues sería un poco más visual y más sencillo ahí. Entonces, para el primer caso que tendríamos uno es monóxido de calcio. Para el hierro que tenemos uno es monóxido de hierro. En este caso tenemos tres, trióxido de dihierro, porque el hierro tiene dos. Y así para los elementos del cloro. ¿Qué aplicaciones tienen en la industria? Pues tenemos que el óxido de hierro es utilizado como pigmento en la fabricación de pinturas cerámicas y productos plásticos. El óxido de aluminio es utilizado como abrasivo en lijas y discos para preparar superficies metálicas. El óxido de silicio es utilizado en la producción de concreto y cemento para mejorar sus propiedades. Segundo tema, hidróxidos. Un hidróxido es un compuesto químico formado por la fusión de un grupo hidroxilo OH y un metal, formando así un compuesto inorgánico terciario, mediante la unión de tres elementos. La formación de los hidróxidos, que también se conocen como bases, se forma cuando un óxido básico se combina con un hidroxilo OH, que se obtiene de la molécula de agua, y su número de oxidación sería -1. Tenemos que los hidróxidos se clasifican en dos clases. Hidróxidos básicos, que son los hidróxidos estándares formados de la unión de un óxido de metal más agua, y el hidróxido ácido, que es un tipo de hidróxido que no cuenta con la estructura básica, pues en lugar de presentar un metal, es un no metal el que tiene el estado de oxidación y se une al agua. Por último tenemos hidróxidos anfóteros. El hidróxido anfótero es aquel que cuenta con la capacidad de reaccionar tanto con base y con ácido. ¿Cómo se formulan? ¿Cómo se nombran? Para el caso anterior, como vimos con los ácidos, estos se van a nombrar de manera similar, solo que ahora no vamos a anteponer el hidróxido, sino el ácido, sino el hidróxido. Entonces, en el primer caso, que es el berilio, tenemos hidróxido berílico, porque seguimos utilizando la terminación ico para cuando hay una sola valencia. Cuando hay dos valencias, como es el del estaño, utilizamos para la menor hidróxido y la terminación oso, entonces sería hidróxido estanoso. Y para el mayor sería hidróxido y la terminación ico, sería hidróxido estánico. Dentro de su nomenclatura stop vamos a tener lo mismo que lo anterior. Vamos a anteponer el prefijo hidróxido de y el elemento. Entonces vendría siendo de la siguiente manera. Para el berilio tendríamos hidróxido de berilio y para el estaño hidróxido de estaño. La diferencia es que entre paréntesis vamos a acompañarlos con el electrón que está trabajando. En este caso estaño con 2 y estaño con 4. Ahora para la nomenclatura sistemática vamos a utilizar la palabra hidróxido en función del subíndice que lleve. ¿Cuál subíndice? El del OH, el del hidrilo. Entonces, ¿cómo quedaría nombrado esta parte? Para el berilio tendríamos di, porque son 2, hidróxido de berilio. Para el estaño, en este caso también son 2, dihidróxido de estaño. Y en este caso que son 4, tetrahidróxido de estaño. Los hidróxidos tienen diversas aplicaciones en la industria. Tenemos como el hidróxido de bario, que se utiliza en la fabricación de cerámica y distintos tipos de venenos. El hidróxido de cromo, que se utiliza en la elaboración de pinturas. El hidróxido de calcio, que es la llamada cal muerta o cal apagada, que es la que se usa mucho en el sector de construcción. 3. Ácidos. Se llaman ácidos a aquellas sustancias que liberan iones de hidrógeno positivo cuando se disuelven en agua.
Los ácidos de tipo oxácidos suelen formarse por la reacción entre un óxido no metálico con el agua, mientras que los ácidos de tipo hidrácidos se forman por la combinación de un no metal con el hidrógeno en solución acuosa y se clasifican en ácidos fuertes, que son aquellos que ceden la mayor parte de sus iones de hidrógeno en solución, y ácidos débiles, que por el contrario, en solución acuosa liberan H en menor proporción, hidrógeno en menor proporción. ¿Cómo se formulan y cómo se nombran? Para este caso tendremos que vamos a nombrar para los hidráceos, entonces tendríamos que su formulación es H hidrógeno y NM para el elemento no metal. Y su nomenclatura, esto sería la siguiente. Tenemos a la raíz del nombre del no metal, se le pone la terminación uro. Para el primer caso que tendríamos cloro sería cloruro. Y se añade de hidrógeno. Entonces en este caso tendríamos cloruro de hidrógeno. Acá tendremos bromo. Entonces bromuro de hidrógeno y sulfuro, sulfuro de hidrógeno. Ahora bien, para la nomenclatura tradicional tendríamos que cuando se encuentra en disolución se admite la nomenclatura tradicional. Entonces acá empleamos la palabra ácido, seguido de la raíz del nombre del elemento no metal con la terminación hídrico. Entonces para el cloro tendríamos ácido clorhídrico, para el bromo ácido bromhídrico y para el sulfuro ácido sulfhídrico. Ahora, para el caso de los oxácidos, que son combinaciones ternarias, donde vamos a tener un oxígeno, un hidrógeno y un no metal, se nombran de la siguiente manera. Pues primero se formulan con el hidrógeno, elemento metal y elemento no metal. Y su nomenclatura tradicional va como en los ácidos, donde tenemos que podemos anteponer ácido hipo y en su terminación agregar oso. Esto para el menor. Ácido con terminación oso para el segundo, ácido con terminación ico para el tercero y ácido per-ico para el último, que vendría a quedarnos de la siguiente manera. Tenemos acá el sulfuro con 3 estados de oxidación. Entonces, al tener 3 estados de oxidación, iríamos a aplicar solamente estos 3 pasos. Hasta acá. Entonces, para el primero tenemos, como es el menor, ácido hiposulfuroso. Para el segundo sería ácido sulfuroso y para el último ácido sulfúrico. Dentro de su nomenclatura stop tenemos que debemos anteponer la palabra ácido, luego va el prefijo numérico, luego va la palabra oso y por último la terminación ico, y quedaría de la siguiente manera. Para el sulfuro, en este caso tenemos para el menor, acá vamos a analizar esta componente, estos electrones que están trabajando acá. Como en el primer caso es 1, entonces tenemos ácido, el primer caso es 2, ácido di, terminación oso, sulfúrico, siempre vamos a agregar el ico al final. Para el segundo sería ácido tri, oso sulfúrico y para el último ácido tetraoso sulfúrico. Y como último caso, para la nomenclatura sistemática tendríamos lo siguiente. Dentro de la nomenclatura sistemática tenemos que el prefijo numérico que indica el número de átomos de oxígeno, en este caso tenemos para el primero 2, para el segundo 3 y para el tercero 4. Luego vendríamos con la terminación oso y el prefijo numérico que indica el número de átomos de X, junto con la raíz del nombre terminada en ato. Y por último, la valencia en la que actúa, pero entre paréntesis, agregando de hidrógeno al final. Entonces para este caso tendríamos di,
que es de 2, oso, que nos lo da la fórmula, sulfuro, pero con terminación ato, entonces sería sulfurato. Sulfurato que va a trabajar con dos estados, ¿en donde en dos estados, y agregaríamos la terminación de hidrógeno, entonces sería triosulfurato 2 de hidrógeno. Para el siguiente sería triosulfurato 4 de hidrógeno. Este número es la valencia con la que ellos están trabajando, los electrones de ese momento. Para el tercer elemento, que también es el sulfuro, tenemos tetra oso-sulfurato 4 de hidrógeno. Ahora, los ácidos tienen diferentes aplicaciones. Tenemos el ácido sulfúrico, que es utilizado para el tratamiento de acero y metales no ferrosos, como el cobre, el aluminio, el plomo y el estaño. Y el ácido sulfhídrico altamente corrosivo, que se utiliza en la preparación de vidrio para su tallado y grabado. Como cuarto campo tenemos las sales. En química, una sal es un compuesto químico formado por cationes enlazados a productos aniones. Son el típico de una reacción química entre una base y un ácido. La base proporciona el catión y el ácido el anión. Las sales se forman cuando en un ácido los átomos de hidrógeno son sustituidos por átomos metálicos u otro reactivo iónico provenientes de una base. Se clasifican en sales binarias, que son las hidráxidas, que presentan dos elementos, un metal y un no metal. Las sales ternarias o ososales, que presentan tres elementos, un metal, un no metal y el oxígeno. Y por último las sales cuaternarias, que presentan cuatro elementos entre metales y no metales. ¿Cómo se formulan? Su formulación está dada por la siguiente manera. Para las sales binarias o hidráxidas tenemos que lo compone un elemento no metal y un elemento no metal y un elemento metal, y la nombraríamos de la siguiente manera. Dentro de la nomenclatura tradicional tenemos que, si actuara con una valencia, agregamos la terminación uro al elemento. ¿Cuál elemento? En este caso sería el no metal. Empezaríamos por el no metal y terminaríamos con el metal. Cuando solo es una valencia tenemos fluoruro cálcico, agregando la terminación ico. Por ejemplo acá, en este caso que tenemos el oro trabaja con dos valencias. Entonces aplicamos la terminación uro, oso para la valencia menor e ico para la valencia mayor. Nos quedaría sulfuro auroso y para el mayor sulfuro áurico. Para su nomenclatura stop tendríamos que la raíz del elemento no metal termina en uro, como el anterior. La única diferencia es que no agregaríamos terminación ni oso ni ico. Entonces el primer elemento sería fluoruro de calcio, sulfuro de oro y sulfuro de oro. Y entre paréntesis pondríamos sus electrones. Ahora, la nomenclatura sistemática es igual que las anteriores, pero solamente que vamos a anteponer la terminación numérica. Entonces, si en este caso, digamos para el oro, en este caso en especial, lo vamos a analizar, tendremos que oro es con 2 y el sulfuro es con 1. Entonces tenemos monosulfuro de dioro, porque tiene 2 el oro. Y acá sería trisulfuro de dioro. Ahora, para las sales ternarias o las ososales, su formulación cambia un poco. Tenemos que la formulación primero es el elemento metal y el oxígeno con un elemento que ellos van a formar. Tenemos la nomenclatura tradicional. Como es el ácido del que proviene sustituyendo la terminación oso. Entonces, si antes poníamos argenoso, ahora ponemos argéntico. Entonces, oso lo sustituimos por ito
e ICO lo sustituimos por ato. Luego viene el nombre del metal con terminación ICO y quedaría de la siguiente manera. Tendríamos que para el primer caso solo va a trabajar con una valencia. Entonces tendríamos nitrato argéntico. Para el otro, que es el teluro, tenemos telurato férrico. Para el cloro, hipoclorito platínico, porque este ya trabaja con más valencias. El cloro trabaja exactamente con 4. Para el carbono que está trabajando con más elementos tenemos el carbonato cálcico. Ahora, dentro de la nomenclatura stop tenemos la siguiente terminación. Pues vamos a emplear la misma terminación de antes, que si teníamos nitrato, ahora va a ser también nitrato. Solo que ahora vamos a conservar los nombres latinos de plata. Y sería de la siguiente manera. Acá tenemos hierro. Entonces teníamos telurato de hierro. Con el cloro, entonces tendríamos hipoclorito de platino, carbonato de calcio, sulfurito de estaño y fosfato de cobalto. Entre paréntesis, sus electrones. Para el último caso, que es la nomenclatura sistemática, vamos a explicar, por ejemplo, eso de lo del primer elemento. Entonces, el nombre del ozoácido entre corchetes precedido un prefijo numérico que indica el subíndice y sustituyendo hidrógeno por el nombre del metal precedido por el prefijo numérico que indica el número de átomos. Entonces acá tendríamos lo siguiente. Tenemos 3, que sería tri, agregamos la terminación oso, el nitrógeno le agregamos la terminación ato, entonces sería nitrato. En este caso 5, que es el subíndice, y plata que nos queda, entonces sería de plata. Y así para los demás elementos. Digamos, este elemento acá tenemos carbono, entonces sería tricarbonato 4 de calcio. Ahora, ¿qué aplicaciones tiene la ingeniería civil? Pues la sal se utiliza para eliminar impurezas en el procesamiento de metales en la industria, al igual que también se usa para vitrificar las arcillas calentadas en la fabricación de cerámica. Por último, los hidruros. Los hidruros son compuestos que combinan en su molécula átomos de hidrógeno, cuyo estado de oxidación es en la mayoría de los casos -1, con cualquier otro elemento de la tabla periódica. Para formar un hidruro metálico, combinamos hidruro con un elemento metal, y el no metálico lo combinaríamos con un no metal. ¿Cómo se formulan o cómo se nombran? Tenemos que cuando es una sola valencia vamos a utilizar hidruro, el nombre del metal con terminación ico, entonces sería hidruro estrónsico. Ahora, cuando tenemos dos valencias, utilizamos hidruro con el sufijo oso para el menor y el prefijo hidruro con el sufijo ico para el mayor. Acá tendríamos entonces níquel, entonces sería hidruro niqueloso, y para el mayor hidruro niquélico. Dentro de la nomenclatura STO tendríamos que sería el prefijo hidruro de y el elemento. Entonces sería hidruro de estroncio, hidruro de níquel e hidruro de níquel, y entre paréntesis con números romanos sus valencias. Para la nomenclatura sistemática nombramos igual que el anterior, solo que vamos a anteponer su componente en su índice, que los tenemos acá. Entonces sería, para el primero tenemos estroncio, entonces sería dihidruro de estroncio. Como estaba acá, solo agregamos el di, entonces sería dihidruro de níquel y trihidruro de níquel. Las baterías de níquel, hidruro metálico, son recargables y de uso tanto doméstico como industrial. Esto es una de sus aplicaciones dentro de la industria.
También tenemos que los hidruros se emplean como reductores de corrosión u óxido en metales de construcción o procesamiento. Y los hidruros se emplean como reductores o retardantes en procesos que involucren tanto cambios físicos como químicos, además de utilizarse en procesos de fundición. Bibliografías consultadas para la presentación. Y por último, agradecimientos.